Economista en jefe de Barclays. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Si mezclamos los datos de China, los precios del petróleo, los números de los mercados, ¿qué perspectivas económicas tenemos para este año? Pues es un año que va a ser muy complicado. Ya vimos que el precio del petróleo, si bien en México los efectos son limitados, dado que más bien somos un país manufacturero, sí van a generar presiones en el tipo de cambio, ya lo hemos visto, el peso está en niveles mínimos históricos. Esto podría mermar un poco la confianza de los empresarios. Y por otro lado, China tiene relevancia no solo porque es competidor de México en los mercados de Estados Unidos, sino también porque es, como si bien se dijo, es la segunda economía del mundo. Esta desaceleración, que nadie espera un colapso de la economía china, sino más bien una desaceleración, le pega al comercio mundial, que al final del día sí le pega a todos los países. Y eso lo hemos visto en los últimos datos de manufactura de Estados Unidos. La manufactura en Estados Unidos se ha desacelerado. Hay unos indicadores que se llaman de difusión, que son muy oportunos. Ya tenemos los de enero en Estados Unidos, apuntan hacia una contracción, y desafortunadamente México depende de este dinamismo, en particular de esta industria que es la manufactura. Entonces creemos que México va a crecer 2.5 el próximo año, pero el riesgo de que sea menor ha quedado manifiesto tras estos números. Y esto es precisamente por la parte de China, y que también pues, se refleja en el precio de las materias primas, ¿no? En diarios financieros se ha manejado la palabra crisis en China. ¿Qué sería una crisis económica para ese país? Me imagino que los números son muy diferentes a cualquier otra nación. Sí, bueno, en China el problema que está evolucionando está pasando de una economía muy competitiva, enfocada en manufacturas, a una más orientada a servicios. Esta transformación sí implica que pases a crecer tasas elevadas de 9, 10% con inversiones de 40% del PIB a una situación mucho más tenue. Ahora, recordemos que China es una economía centralizada. El gobierno controla todavía muchas cosas. Lo que nosotros vemos en Barclays sí va a haber una desaceleración, pero en la medida en que no afecte a los habitantes de China, que es el principal objetivo del gobierno, que el bienestar en China se mantenga, pues pueden crecer 5, pueden crecer 4, pero mientras el consumidor chino se mantenga relativamente a salvo, no van a hacer mucho, y entonces el resto del mundo va a sufrir. Hace un momento le preguntábamos a Gonzalo Monroy de GMS cuáles eran sus perspectivas para los precios del crudo a finales de este año. Me decían que es muy pronto para que se registrara un alza. De no hacerlo, ¿qué va a pasar el próximo año o el que sigue con los países que dependen prácticamente del sector energético? Sí, el más vulnerable, por ejemplo, en América Latina, Venezuela, es muy probable que entre en una suspensión de pagos. Y esto pues ya lo dejaría a la economía al borde del colapso, ¿no? En Arabia Saudita lo que vimos es que pues, parece que tienen espacio para aguantar. Están subiendo impuestos, están subiendo la gasolina. Es decir, por otro lado, el consumidor en esos países lo ha venido pagando. Aquí en México es muy limitado el efecto. Hemos visto que incluso la gasolina aquí irá bajando de manera más gradual, no tan fuerte como en Estados Unidos. Y las finanzas públicas están blindadas con esto de la cobertura. El problema que vemos nosotros es en Pemex, y ahí es donde están los retos, ¿no? La empresa tendrá que, y ya lo ha anunciado, reestructurar su organización, hacer más eficiente y buscar maneras más óptimas de encauzar sus recursos de inversión para que al final del día pues, pueda sobrevivir esta baja que parece que va a ser larga, y nosotros la vemos hasta finales de año, donde finalmente veremos el precio repuntando. ¿Cómo ves esta próxima ya cooperación en el sector energético entre México y Arabia Saudita? No, pues es bastante positiva. Es el inicio de un diálogo de largo plazo entre México y estos países. Por lo que tengo entendido, hay interés en México. Es un mercado que se está abriendo, y podemos aprender mucho de lo que han hecho allá también con estos diálogos. Entonces creo que es positivo, pero esto es una cuestión
de más largo plazo. ¿Y este año qué podríamos esperar en relación a la política monetaria? Me imagino que México, por supuesto, va a seguir muy atento a las decisiones de la FED. Sí. En relación al Banco Central, vemos que Alemania ya lo está presionando para que elimine ya esas bajas tasas de interés. ¿Qué esperamos? Sí, ese es un reto que tiene Banxico bastante fuerte. La última decisión decidió subir a la par con la FED. El tipo de cambio sigue presionado. Yo creo que ya la Junta de Gobierno de Banco de México está incómoda con estos niveles de tipo de cambio. Aquí lo triste es que no pueden hacer mucho porque depende de factores más allá de la economía mexicana. Creo que lo mejor que pueden hacer ellos es seguir a la FED y bajo esta incertidumbre de hacia dónde va el mundo, quizá la FED no llegue a subir tanto como lo están pensando algunos miembros de su junta. Actualmente ellos piensan 4 alzas durante este año, si bien quizá puedan ser 2, pero si las cosas se empeoran, como te decía, la industria en Estados Unidos está cayendo, a lo mejor hasta se queda igual, ¿no? Entonces, esto va a abonar en la volatilidad de los mercados, vamos a seguir viendo las bolsas subiendo, bajando, el tipo de cambio con mucha volatilidad, ¿no? Brevemente, antes de irnos, ¿cuál es tu pronóstico para el cierre de año peso dólar? Bueno, traemos 17.50, el cual ya quedó rebasado, estamos en ese proceso. Lo único que te puedo decir es, depende del precio del petróleo, este va a la baja, entonces el tipo de cambio todavía tiene espacio para depreciarse. Marco, gracias, como siempre un honor que nos acompañes. No, gracias a ti, Lucero. Muy buenas tardes, Marco Oviedo, economista en jefe de Barclays. Hacemos una pausa más adelante.